Parte 1. Ella no estaba sola en el espejo. El vapor aún no se había disipado del todo en el baño. Marina se colocaba un pendiente frente al espejo, girando ligeramente el rostro, para comprobar que caía justo sobre la línea de su mandíbula. Tenía prisa, pero se detenía en cada gesto, como si estuviera afinando una nota. La puerta entreabierta dejó entrar un leve crujido. No fue el sonido lo que la sobresaltó, sino el reflejo. Alejandro estaba allí, apoyado contra el marco, sin decir nada, observándola. «Estás guapa», dijo con voz tranquila, casi sin expresión. Ella giró el rostro hacia él, medio riendo, medio desconcertada. «¿Tú crees?», respondió con un intento de ligereza. Él no respondió, solo bajó la mirada unos segundos, y luego se fue, sin cerrar la puerta. Marina respiró hondo. Era el tipo de momento que normalmente se olvida, pero este no. Esa noche, bajaron juntos al centro del pueblo. Las luces colgantes sobre las callejuelas parecían bailar al ritmo del calor. En la terraza de un bar pequeño, rodeado de plantas secas y turistas medio dormidos, les esperaba Gabriel, excompañero de universidad, hoy profesor de filosofía en Málaga. Se abrazaron al verse, el tipo de abrazo largo que no necesita explicación. Luego vino el vino, las risas, anécdotas de otros tiempos. Alejandro miraba a ratos su móvil, a ratos la calle. Cuando pidió otra copa, Marina se inclinó hacia Gabriel para susurrarle algo. Él se rió y le rozó la mejilla con los labios. No fue un beso, pero sí lo fue. Desde fuera, Alejandro observaba todo a través del cristal sucio del bar. Nadie se dio cuenta de que se marchó. Caminó sin rumbo, por el paseo marítimo, con el mar a un lado y los focos naranjas al otro. Su sombra parecía ir un paso por delante. Esa noche, Marina volvió sola a casa. En su móvil, 2 llamadas perdidas, ambas de Alejandro. No había mensajes. No volvió a llamar. Ella apagó la lámpara del salón y se sentó en la oscuridad. Afuera, el sonido de las olas. Adentro, el eco de una frase: «Estás guapa». No podía quitarse ese momento del espejo de la cabeza. Y algo en su pecho no sabía si sentirse halagado, asustado o triste. Parte 2. Las grietas que no se ven. Al día siguiente, el silencio pesaba. No era un silencio de enfado ni de ruptura. Era ese otro, más espeso, donde nadie se atreve a preguntar por miedo a la respuesta. Alejandro no durmió en casa. Marina se despertó temprano y preparó café solo por inercia. La casa seguía oliendo a él, a su jabón, a su forma de estar. Pero su cepillo de dientes ya no estaba. Llamó a su madre. Habló de tonterías, del calor, del vecino nuevo, de una planta que se estaba muriendo. No mencionó a Alejandro. No sabía cómo. Tampoco tenía palabras concretas para lo que sentía. Solo ese vacío raro, como si algo estuviera a punto de pasar, pero no pasara nunca. En el colegio, su hijo Leo salió con la camiseta manchada de témpera y la cara arrugada de sueño. Marina lo abrazó con más fuerza de lo normal. No dijo nada. Él tampoco. Solo metió las manos en los bolsillos y le pidió patatas fritas. Ya por la tarde, Alejandro le escribió un mensaje. «¿Podemos hablar?», sin reproches. Marina respondió que sí. Se encontraron en un parque que ambos conocían desde antes de ser pareja. Se sentaron en un banco, sin tocarse, sin mirarse demasiado. Alejandro no fue directo, tampoco evasivo. Hablaba como si estuviera hablando consigo mismo. «No fue por el beso», dijo él de pronto, rompiendo el hilo del silencio. «Fue por cómo lo mirabas». Marina apretó los labios. No sabía si defenderse o simplemente aguantar. «Gabriel no significa nada», murmuró. «Tú sí». Eso la desarmó. A ella siempre le costaba saber qué quería, pero en ese momento solo quería llorar. No lo hizo. «¿Y ahora qué?», preguntó. Alejandro se encogió de hombros, como si no supiera si estaban a mitad o al final de algo. No hubo discusiones, ni gritos, solo una calma tensa, de esas que desgastan más que la pelea. Hablaron un poco más, sobre Leo, sobre horarios,
sobre nada importante. Antes de irse, él se detuvo y la miró a los ojos, con una mezcla de ternura y resignación. Solo dime una cosa. ¿Fue solo un beso? Ella lo miró. No mintió, pero tampoco contestó. Y eso fue peor que una respuesta. Parte 3. Lo que no era parte del plan. 2 semanas después, Marina volvió a ver a Gabriel. No fue buscado, o eso se dijo a sí misma. Había ido a Sevilla a acompañar a Leo en una visita escolar al Museo de Arte Contemporáneo. Los niños corrían entre esculturas de hierro y cuadros incomprensibles, mientras los padres fingían interés. Al salir, recibió un mensaje. Estoy cerca. ¿Tienes 10 minutos? Lo tuvo. Se encontraron en una cafetería pequeña en el barrio de Triana, una de esas que huelen a madera vieja y café recién molido. Él ya estaba allí, con su libro abierto sobre la mesa, como si no esperara nada. Pero cuando la vio, sonrió con los ojos. Marina se sentó frente a él, sin quitarse las gafas de sol. No sabía si venir, dijo ella, sin saludar. Pero viniste. El diálogo fue liviano, casi superficial. Hablaban de exposiciones, del colegio de Leo, de series que ninguno había terminado. Pero algo se deslizaba entre las palabras, algo no dicho. Te ves más tranquila, comentó Gabriel. No lo estoy. Guardaron silencio. La ciudad afuera parecía ir más rápido que ellos. Dentro, el reloj no importaba. Gabriel estiró la mano. Tocó suavemente la suya. No fue un gesto invasivo, más bien tímido, humano. Y entonces ocurrió. Un segundo. Un instante. Un pozo sin fondo. Un beso. No lo planearon, ni lo repitieron. Pero fue suficiente. Marina se apartó sin drama. Pagó su café. Salió de la cafetería, sin decir adiós. El sol le golpeaba en la cara, como una acusación muda. Todo era ruidoso de pronto. Los coches, los pasos, su propio pulso. De regreso en el tren, miró por la ventana. Leo dormía en su hombro. En su móvil, una notificación nueva. Alejandro te ha enviado una foto. La abrió. Era una imagen de la casa. Su casa. Desde afuera. Solo eso. Nada más. Marina sintió cómo el aire cambiaba en el vagón. No por miedo, por algo más complejo, algo que aún no tenía nombre. Y por primera vez, no supo si quería volver. Parte 4. Sombras que no se disipan. Los días que siguieron fueron un laberinto sin salida para Marina. La foto de su casa seguía latiendo en la pantalla del móvil, pero ella no respondía. No quería saber qué quería Alejandro, ni qué buscaba ahora. Leo, con su sonrisa inocente y sus preguntas sencillas, se convirtió en la única realidad tangible. Cada tarde, mientras el niño hacía los deberes, Marina se sentaba en el balcón de su apartamento en el barrio de Triana, mirando al Guadalquivir. El río fluía con la calma de siempre, indiferente a sus tormentos. Intentaba encontrar respuestas en el reflejo del agua, pero solo veía su propio rostro cansado, con ojos que ya no sabían si llorar o endurecerse. Por las noches, el silencio era un enemigo. Los recuerdos de aquel beso inesperado con Gabriel se colaban como fantasmas en su mente. No había palabras para describirlo, solo un choque de emociones que le quemaba el pecho. Se preguntaba si él también sentía ese caos, o si para él solo había sido un error pasajero. Alejandro no desapareció. Volvieron los mensajes con preguntas imprecisas, frases que parecían salir de un sueño confuso. ¿Podemos hablar? Necesito que sepas la verdad. No es como piensas. Pero Marina los ignoraba a todos. Tenía miedo de lo que podría revelar ese hombre. Miedo de que su vida ya no fuera suya. Una tarde, mientras caminaba por la plaza del Salvador con Leo, recibió una llamada. Número desconocido. Marina dijo una voz grave, firme. Necesitamos hablar. No es solo por ti. Es por lo que está en juego. El corazón le dio un vuelco. Cerró los ojos un instante, buscando fuerzas. ¿Quién habla?, preguntó, intentando sonar fuerte. Alguien que no quiere que cometas el mismo error que yo. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. El ruido de la plaza volvió a envolverla, pero ahora, cada sombra parecía esconder un secreto, cada rostro
una amenaza silenciosa. Esa noche, Marina no pudo dormir. Volvió a revisar su teléfono. Un nuevo mensaje. Gabriel no es quien crees. ¿Quién era entonces? ¿Y qué papel jugaba Alejandro en todo esto? El rompecabezas empezaba a armarse, pero las piezas no encajaban. El caos crecía, pero Marina sabía que había cruzado una línea. Ya no podía regresar atrás. Parte 5. El eco de las verdades ocultas. Marina despertó con un nudo en la garganta. La llamada de la noche anterior y aquel mensaje que había hecho tambalear su mundo no la dejaban en paz. Mientras preparaba el desayuno para Leo, su mente no paraba de girar alrededor de esas palabras. Gabriel no es quien crees. ¿Qué significaba? ¿Qué secretos podía esconder el hombre que, hasta hace poco, le parecía su refugio? Decidió que era momento de enfrentar la realidad, aunque temía la verdad. Más que nada, esa mañana, buscó a Gabriel. Lo encontró en un café del centro, con su habitual expresión tranquila, pero sus ojos tenían una sombra distinta, como si ocultaran un peso invisible. «Tenemos que hablar», dijo Marina, sin rodeos. Gabriel suspiró, dejando caer la mirada al vacío. «Hay cosas que nunca te conté», comenzó con voz baja. «No para lastimarte, sino para protegerte. Pero parece que ya no puedo hacerlo más». Marina sintió que su mundo se desmoronaba con cada palabra. Gabriel habló de una vida que desconocía, de decisiones tomadas en la oscuridad, de promesas rotas y de un pasado que volvía a buscarlo con fuerza. Mientras escuchaba, recordó el beso que compartieron semanas atrás. Fue un instante robado, un momento de vulnerabilidad y de verdad entre la confusión. Pero ahora entendía que esa verdad tenía capas, sombras, que no podía ignorar. De repente, la puerta del café se abrió y Alejandro entró, con esa mezcla de arrogancia y desesperación que tanto la irritaba y a la vez la atemorizaba. Se sentó a la mesa sin permiso, sin pedir nada. Su presencia fue como una tormenta silenciosa. «¿Crees que puedes ocultar la verdad?», le dijo Alejandro a Gabriel, con voz cortante. «La verdad siempre sale a la luz, y cuando lo haga, nadie quedará indemne». Marina se quedó paralizada, viendo cómo los dos hombres se medían sin palabras, solo con miradas llenas de historia y resentimientos. Leo, que esperaba en la casa, no tenía idea de que estaba a punto de quedar atrapado en una red de secretos y mentiras mucho más grande que él. La tensión entre ellos crecía y el tiempo parecía detenerse. Nadie sabía qué iba a pasar, pero todos sentían que aquello cambiaría sus vidas para siempre. Parte 6. Las sombras que quedan. La tensión en el café era palpable, como una cuerda a punto de romperse. Marina sintió cómo el peso de las palabras, los silencios y las miradas la envolvían en una marea que no podía controlar. Alejandro, con esa mezcla de desafío y arrepentimiento, no parecía dispuesto a irse sin que todo saliera a la luz. Gabriel, en cambio, parecía desgastado, como si llevara años arrastrando ese secreto, sin encontrar alivio. Marina respiró hondo, intentando encontrar su voz. «¿Qué es todo esto?», preguntó, con un temblor apenas perceptible. «¿Por qué nadie me contó nada antes?». Gabriel bajó la mirada y, por primera vez, la voz le tembló. «Porque no hay respuestas fáciles, Marina. No todo en la vida es blanco o negro. Hay decisiones que tomamos para proteger a quienes amamos, incluso si eso significa perderlos en el proceso». El reloj del café parecía burlarse del momento, marcando cada segundo con un tic-tac lento, pero implacable. Alejandro sacó del bolsillo un pequeño papel arrugado y lo deslizó sobre la mesa. «Esto explica mucho. Y más que nada, ¿por qué Gabriel ha estado distante? No es solo su pasado, sino el futuro que quiso ocultar. Pero tú tienes derecho a saberlo». Marina tomó el papel con manos temblorosas. Al leerlo, sintió una mezcla extraña de sorpresa, tristeza y una punzada de alivio. Por fin, todo encajaba, pero no como esperaba. No era solo una traición, sino una decisión que Gabriel había tomado para evitar un daño mayor. Para ella, todo se desmoronaba, y sin embargo, una parte de ella entendía. De repente, Gabriel se acercó, y sin decir palabra, la besó.
No era un beso apasionado ni lleno de promesas, sino uno cargado de despedida, de aceptación silenciosa, de que nada volvería a ser igual. Marina cerró los ojos, sintiendo cómo ese instante se grababa en su piel, para siempre. El silencio se rompió cuando Marina, con voz firme pero quebrada, dijo: «Quizás el amor no siempre sea suficiente, pero eso no significa que no valga la pena intentarlo». Salió del café sin mirar atrás, mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos cálidos y melancólicos. En su pecho, la mezcla de dolor y esperanza se hacía más fuerte. Sabía que el camino no sería fácil, que las heridas tardarían en sanar, pero también que tenía la fuerza para seguir adelante. Porque, a veces, el final de una historia no es una conclusión, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Y aunque no todo sea perfecto, cada verdad descubierta abre la puerta a una libertad inesperada. A fin.